En este video te sumergirás en la conmovedora jornada de Lucas, el médico gentil que, aún sin haber caminado físicamente con Jesús, fue escogido por Dios para registrar con detalle y con lágrimas la vida del Salvador y el nacimiento de la Iglesia. Una historia de fidelidad silenciosa, de misión, de fe y de entrega absoluta, escrita no solo con palabras, sino con el corazón. Si este mensaje tocó tu corazón, demuestra tu amor por Dios con un gesto simple pero poderoso. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita sentir esta presencia viva. Tú puedes ser un instrumento de Dios hoy. Difunde esta palabra. Mantengamos viva la llama del Evangelio juntos. Era el 14º año del reinado de Nerón, y las calles de Roma exhalaban una mezcla de humo, sudor y miedo. El cielo parecía atrapado en un tono gris sucio, como si se rehusara a brillar sobre aquel imperio que aplastaba con la misma mano con que gobernaba. Dentro de una casa alquilada en 1907, las afueras del mercado central, vivía Lucas, médico de formación, escritor por vocación, siervo por decisión propia. No era apóstol, no provenía de la estirpe de Israel, no había caminado con el Maestro por los polvorientos senderos de Galilea. Pero había algo en su corazón que ardía con una intensidad que ni los años, ni el cansancio, ni la persecución lograron apagar. En aquella etapa de su vida, Lucas era un hombre silencioso, pero intenso. Su semblante era sereno, pero sus ojos cargaban la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Pasaba los días junto a Pablo, ahora prisionero, anotando, escuchando y rememorando todo lo que oyó, todo lo que vio, todo lo que debía registrar. Y aquella tarde sofocante, mientras limpiaba la punta de la pluma con un pedazo de lino áspero, Lucas aún no sabía que aquella noche sería diferente a todas las demás. Una noche en que los recuerdos se convertirían en visiones y la historia dejaría de ser solo palabra para tornarse carne viva ante sus ojos. Lucas siempre había tenido ojos atentos. Desde los tiempos en que atendía heridos en Antioquía, siendo todavía joven, observaba más que los síntomas. Percibía gestos, percibía silencios, percibía lo no dicho. Tal vez por eso Dios lo llamó a algo tan minucioso. Cuando conoció a Pablo, lo primero que notó fueron los pies callosos y las marcas recientes de apedreamiento. Allí había un hombre que sangraba, pero que no se rendía. Lucas no supo explicar por qué lo dejó todo para seguir a aquel predicador perseguido, pero con el tiempo entendió. No era solo el cuerpo de Pablo lo que requería cuidados. Era el cuerpo del mensaje. Debía ser preservado. Viajó con él por ciudades enteras, enfrentando furias de multitudes, tormentas en el mar, cárceles y desiertos. En Filipos sintió temblar el suelo de la celda como si el cielo descendiera sobre ellos. En Macedonia vio los ojos de Lidia abrirse como si Dios mismo hubiera encendido una llama dentro de ella. Y ahora, sentado al lado de Pablo, sentía el mismo llamado que oyó años atrás. Escribe, cuenta lo que viste, cuenta lo que sentiste, cuenta cómo yo me rebelé. Aquella noche llegó con una quietud incómoda. Pablo había orado largamente, de rodillas sobre la piedra fría, y se había dormido con el rostro vuelto hacia la pared. La llama de la lámpara titilaba, pero no había viento. Lucas permaneció despierto, repasando los primeros pasajes que había escrito para Teófilo, su amigo romano, quizá un discípulo, quizá un mecenas de la fe naciente. Su corazón, sin embargo, estaba inquieto. Sentía algo en el aire, un peso, no un temor común, sino una presencia que se imponía sin mostrar rostro. Cuando extendió la mano para tomar la pluma, la luz pareció oscilar de forma extraña y tuvo la sensación de que ya no estaba solo. La celda no había cambiado. Las piedras, los utensilios, la figura dormida de Pablo, todo seguía igual.
pero había un silencio distinto, no la ausencia de sonido, sino el silencio que precede a lo sagrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin motivo, sus manos temblaban, y entonces, como si su mente hubiera sido arrancada hacia otro tiempo, se vio ante una mujer, ojos profundos, rostro cansado pero lleno de fe. Era María. Ella estaba sentada en una silla rústica de madera, iluminada solo por una lámpara de barro. Sus dedos trenzaban un paño que descansaba sobre sus piernas, pero su boca narraba y sus ojos revivían. Fue de noche, dijo con voz baja, y sentí como si el aire del cuarto se volviera más ligero. Entonces vi una luz, y dentro de ella un hombre que no era hombre, y me llamó por mi nombre. Lucas recordaba cada sílaba pronunciada aquel día, como grabada en mármol. Pero esa noche, en aquella celda de Roma, no solo lo recordaba, estaba allí. Veía el temblor de sus pestañas, el nudo en la garganta, el asombro sereno de quien vio lo imposible y aún así creyó. Era como si el espíritu mismo hubiera reabierto el pasado y lo hubiera traído ante sus ojos. Empezó a escribir sin parar. La pluma rasgaba el pergamino a un ritmo que apenas controlaba, y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». La presencia permanecía, y Lucas sabía, con la misma certeza de quien presencia un milagro, que aquello no era solo memoria, era revelación. El tiempo parecía suspendido dentro de aquella celda. Lucas apenas percibía el cansancio, ni sentía los dolores de espalda por pasar horas inclinado sobre el pergamino. Algo mayor lo movía. Al escribir sobre el nacimiento de Jesús, su espíritu se inquietaba, como si el cielo mismo supervisara cada frase. Era como si hubiera una prisa invisible, como si el mundo necesitara aquello antes de que fuera demasiado tarde. Recordó la historia de los 10 leprosos. La escuchó de un anciano discípulo que había seguido al maestro de lejos. Le contó cómo solo uno, extranjero, samaritano, regresó para dar gracias. La gratitud, decía el anciano con voz quebrada, es donde comienza la verdadera comprensión. Lucas garabateó notas en otra tablilla, recordando cómo el maestro exaltaba a quienes la religión despreciaba: marginados, mujeres, niños, extranjeros, publicanos, prostitutas, y cómo todos ellos parecían entender algo que los doctores de la ley jamás comprendieron: que el reino era gracia antes que regla. En plena madrugada, despierto y jadeante, Lucas se vio sumergido en un recuerdo que nunca fue suyo, pero que ahora habitaba en él como una cicatriz espiritual. Fue el día en que Pablo, aún Saulo, cayó en el camino a Damasco. Lucas no presenció el hecho, pero Pablo lo había descrito tantas veces que ahora era como verlo en detalle. Sintió el resplandor, vio levantarse el polvo, casi oyó el grito ahogado de los hombres que lo acompañaban. Y allí, en ese recuerdo prestado, Lucas sintió miedo, miedo santo, miedo real, porque entendió, como nunca, que nadie se encuentra con Cristo y sale ileso. Todos quedan marcados, algunos ciegos, otros libres, pero siempre transformados. Y fue en ese momento que lloró por primera vez esa noche. Lloró por Pablo, lloró por sí mismo, lloró por Teófilo, y lloró porque sentía que, incluso allí, en medio de la prisión y la incertidumbre, él también había sido tocado por el mismo Cristo que transformó al perseguidor en predicador. La pluma aún mojada descansaba sobre el pergamino cuando Lucas oyó un leve crujido. No era Pablo, era otra cosa, un sonido grave que no venía de afuera, sino de dentro, como si el propio espíritu se abriera. Y entonces tuvo la visión. No sabía si estaba despierto o soñando, no sabía si era real o revelación, pero vio, con los ojos del espíritu, a un hombre caído al borde de un camino polvoriento. Sangraba, era ignorado, sacerdotes pasaban, levitas desviaban el paso,
Pero entonces un hombre de piel tostada por el sol y ropa sencilla se arrodilló y tocó sus heridas. Lucas vio todo como si estuviera allí. El sonido del agua vertiéndose sobre las heridas, el leve temblor de la mano herida sostenida con cuidado, y lo que más lo marcó, la mirada del samaritano. Era la misma mirada de Jesús que tantas veces había oído describir. La compasión que atraviesa el prejuicio, la misericordia que ignora el odio. Lucas se estremeció, como si algo dentro de él se deshiciera y se rehaciera al mismo tiempo. Despertó, o creyó despertar, con el corazón acelerado y la lámpara casi apagada. Las palabras seguían allí, frente a él, escritas con fuerza, con verdad. «¿Y quién es mi prójimo?», murmuró. La pregunta resonó en la celda, como si alguien la hubiera dicho en voz alta. Pablo seguía dormido, pero Lucas ya no era el mismo. Algo se movía dentro de él, algo que clamaba ser anunciado. Se levantó, buscó otro pergamino y comenzó a escribir otra parte de la narrativa. El día en que un hijo decidió abandonarlo todo, ofender al padre y marcharse. Y cómo ese mismo padre, al verlo de lejos, corrió para abrazarlo. Lucas no sabía de dónde venían aquellas palabras con tanta claridad, pero sentía que alguien las susurraba a su espíritu, y en ese instante comprendió. La historia que contaba no era solo la de Jesús, era la de toda la humanidad, de los que cayeron, de los que volvieron, de los que fueron sanados, de los que fueron hallados. Aún era de noche cuando la celda se vio llena de un silencio tan profundo que hasta el rescoldo de la lámpara pareció cesar su chisporroteo. Lucas seguía despierto. Sus ojos ardían, pero no se atrevía a detenerse. Cada relato que venía a su mente era como fuego en sus huesos. Comenzó a recordar a Zaqueo. Esa historia la oyó de un anciano discípulo que estuvo presente aquel día en Jericó. Le contaron que la gente se empujaba unos a otros, todos queriendo ver al Nazareno. Zaqueo, un hombre pequeño, sudoroso, con olor a monedas viejas y vergüenza añeja, subió a una higuera, ridículo quizá a los ojos de la multitud, pero desesperado. Y fue allí, en ese gesto casi infantil, donde Jesús lo vio. «Baja rápido, porque hoy es necesario que yo me hospede en tu casa». Al escribir esa frase, Lucas se detuvo. Su mano tembló. No sabía por qué, pero sintió como si Dios también le dijera eso. «Hoy es necesario hospedarme aquí». Dentro de él, algo se abrió. Un espacio que no era físico, sino espiritual. Como si recibiera más de lo que escribía. El amanecer empezó a teñir las paredes de la celda con una luz opaca y anaranjada. La ciudad seguía dormida, pero el espíritu no. Lucas, exhausto e inquieto, se acercó a Pablo, que ahora estaba despierto, ojos fijos en la pequeña abertura del muro. «Tuve sueños esta noche, hermano», dijo Pablo, «sueños llenos de prisa, como si estuviéramos al final de algo, o al comienzo». Lucas no respondió. Solo asintió con un gesto contenido. Sentía lo mismo. Retomó la escritura. Recordó a los 10 leprosos. Esa historia la escuchó de boca de Bartolomé. Siempre la misma repetición. 10 curados, pero solo uno regresaba. Y ese uno era extranjero, un excluido dentro de una religión de escogidos. Eso fascinaba a Lucas en los relatos de Jesús. Siempre se inclinaba hacia los de fuera, los que no encajaban, los que tenían todo para no ser amados, y aún así lo eran. Lucas sentía que ese mensaje no podía perderse. El mundo debía saber que no se trataba de mérito, sino de misericordia. Mientras escribía, recordó los primeros relatos que oyó sobre Juan el Bautista. Aquel hombre salvaje, con ojos tomados por algo más que celo, era fuego. Anunciaba en el desierto, entre piedras y escorpiones, como si allí estuviera el verdadero templo. Lucas jamás lo conoció personalmente, pero al oír sobre su nacimiento,
un milagro en el vientre de una mujer anciana, supo que esa historia no podía quedar fuera. Había un hilo invisible conectando todo. Juan preparaba el camino. María aceptaba el llamado. Jesús nacía en un establo sucio y el mundo, sin saberlo, estaba siendo rehecho. Aquellas mujeres, Lucas sentía que les debía un lugar especial en su relato, porque nadie más las incluiría. Las historias serían contadas por hombres sobre hombres, pero él había escuchado cada detalle con oídos atentos y sabía: la fe que sostuvo la encarnación no vino de los palacios, vino del vientre, del campo, del llanto y del sí silencioso de una muchacha de Nazaret. Y entonces, como quien emerge de un profundo buceo, Lucas se dio cuenta de dónde estaba. La celda, la humedad, la pluma aún entre los dedos, el olor a aceite y moho, pero dentro de él era como si estuviera en la sala de María otra vez, o en la casa de Zaqueo, o en el camino donde se arrodilló el samaritano. Era como si hubiera caminado por pasos que nunca recorrió, pero que ahora le pertenecían. Pablo lo observaba en silencio, quizá percibiendo que algo mayor ocurría allí. Y antes de decir nada, Lucas se volvió y murmuró: «Lo escribiré todo, Pablo, todo, hasta el fin, con precisión». Pablo sonrió, una sonrisa discreta, como quien sabe que no vivirá mucho más, pero haya descanso al ver que su historia y la del maestro no se perderán. Lucas volvió al pergamino, ahora para escribir el nacimiento de Jesús, y al posar la pluma sobre el papiro, sintió más que oyó una voz dentro de sí: «Escribe como quien ora». Y eso fue exactamente lo que hizo. Las horas pasaban como si el tiempo hubiera dejado de obedecer al reloj de los hombres. Lucas no descansaba. Había un tipo de urgencia que no sabía explicar, como si cada línea escrita fuera necesaria para contener algo que, de no registrarse, se perdería para siempre. Cuando inició el relato de Pentecostés, sintió temblar la mano. Él no estuvo allí, pero habló con muchos que sí. Cada testigo traía la misma emoción en los ojos: asombro y rendición. Describir aquel momento era como intentar atrapar el viento en un vaso, pero lo intentaba. El ruido de un viento impetuoso, lenguas de fuego posadas sobre los discípulos, gente hablando en idiomas nunca aprendidos, el Espíritu Santo viniendo como un sello, como una promesa cumplida. Mientras escribía, Lucas sentía cambiar el aire de la celda, como si una brisa invisible soplara desde la pared agrietada. Respiró hondo. Era como si el mismo Espíritu que descendió aquel día en Jerusalén ahora se posara sobre él, susurrando palabras que ningún hombre por sí solo podría componer. Con el alma aún inquieta, Lucas se sumergió en los relatos de la inclusión de los gentiles. Para él, aquello era más que historia, era personal. Él era uno de ellos, un extranjero, uno de los que jamás tendrían lugar en el templo. Por eso, escribir sobre Cornelio era casi como escribirse a sí mismo. Recordaba las palabras de Pedro: «Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas». Lucas cerró los ojos. Sintió una paz extraña, como si finalmente comprendiera que su trayectoria, de médico gentil a escritor del Evangelio, no fue casualidad, era parte del plan. No como espectador, sino como puente. El Espíritu eligió a alguien de fuera para registrarlo todo, porque lo que Jesús hizo no era solo para adentro, sino para el mundo. Volvió al papiro y empezó a describir aquel instante en que Cornelio, sin entenderlo del todo, recibió el Espíritu Santo antes incluso del bautismo. Aquello rompía todas las reglas, derribaba muros, y Lucas escribía sonriendo, como quien se ve dentro de la propia revelación. Cuando llegó a la parte sobre el concilio de Jerusalén, sintió un peso. Allí estaban los pilares de la fe, debatiendo qué debían o no imponer a los gentiles. Era un momento tenso, difícil y al mismo tiempo decisivo. Lucas recordaba las palabras:
que no se pondría sobre los nuevos creyentes un yugo que ni los propios judíos pudieron llevar. Aquello era más que teología, era liberación. Era como si la iglesia respirara hondo por primera vez. Escribir sobre eso exigía reverencia. Era como pisar suelo sagrado. La pluma deslizaba más lento y Lucas hacía pausas entre frases, sintiendo el peso y la belleza de aquella decisión. La libertad no era excusa, sino un camino nuevo. Pensaba en todos los rostros que vio a lo largo de los años, el del eunuco etíope con los ojos anegados en el agua, el de la mujer con flujo de sangre que tocó a Jesús, el de tantos sin voz, pero que ahora tenían lugar. En ese momento, mientras el sol volvía a teñir de naranja el interior de la celda, Lucas se levantó y fue hasta la pequeña abertura del muro. Aspiró el aire pesado de Roma. Oyó el sonido de los soldados marchando a lo lejos. Y entonces recordó a Esteban, ese rostro sereno, aún ante las piedras. No vio el martirio con sus propios ojos, pero lo escuchó de Pablo, con voz quebrada y ojos bajos, en cada detalle. El joven diácono miraba al cielo mientras lo apedreaban y decía: «Veo los cielos abiertos». Lucas lo escribió con el alma temblorosa. Era como escribir con manos ajenas. Sentía que aquella sangre derramada regaba ahora las páginas de su obra. Y cuando terminó el pasaje, quedó en silencio unos minutos, mirando la pared sucia de la celda. Era como si cada línea escrita exigiera de él no solo memoria, sino fe. Fe de que algún día todo aquello tendría sentido para alguien, para Teófilo, para los creyentes dispersos, para los que vendrían. La pluma ya no se deslizaba con facilidad, la tinta empezaba a escasear y los dedos de Lucas estaban manchados, callosos, rígidos, pero no se detenía. La llama en su pecho no lo permitía. Empezó a registrar ahora el desenlace de la jornada de Pablo en Roma. Recordaba con claridad las visitas que recibían, los susurros contenidos de los hermanos que arriesgaban la vida para oír al apóstol predicar el reino. Pablo predicaba con libertad, aún preso. Era un paradoxo viviente. Lucas describió cada detalle: la casa alquilada, los guardias que fingían no oír, los momentos en que la palabra atravesaba los muros. Y en ese instante, al escribir que Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba sobre el Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento alguno, Lucas sintió un nudo en la garganta. Era como si aquel versículo no fuera solo un cierre, sino un legado, una semilla eterna lanzada en el imperio más duro de la tierra. Y lloró en silencio, porque entendía que cada palabra de esa obra no era solo memoria, era misión. Entonces ocurrió algo extraño. Un frío repentino recorrió su espalda. No era temperatura, era presencia. Cerró los ojos y otra vez vio. Era como si fuera llevado en espíritu. Esta vez no era una visión aislada, sino una sucesión de cuadros vivos. Vio al eunuco etíope siendo bautizado y sonriendo como un niño. Vio el rostro tenso de Felipe al predicar en Samaria. Vio el rostro de María, ya mayor, tocando el paño con que envolvió al bebé Jesús. Vio a Pablo siendo azotado y aún así cantando. Y en medio de todo vio la cruz, desnuda, silenciosa, pero brillando con una luz que no era de este mundo. Lucas no entendía por qué veía todo aquello junto, mezclado, intenso, pero sentía que Dios mismo sellaba algo en él, como si dijera: no escribiste sobre historias, tocaste las raíces de la redención. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que lloraba, y en ese momento oró en voz baja solo con los labios: Señor, que esta obra no hable solo de ti, sino contigo. La noche siguiente fue de profunda inquietud. Lucas sentía que debía concluir, pero no con prisa. Era como si una voz suave lo guiara diciendo: aún falta mostrar quién era él, por dentro. Entonces volvió al inicio, al vientre, al pesebre, a la infancia de Jesús. Nadie más había escrito sobre eso,
Pero Lucas escuchó a María. Recordaba cómo hablaba del niño que se perdía en el templo diciendo que estaba en la casa del Padre. Recordaba la descripción de los pastores, el susto, la gloria en el cielo. Aquello no era solo detalle histórico, era revelación espiritual. Mostrar al niño era mostrar que Dios se hizo carne por completo, que nació pequeño, vulnerable, y que allí ya se escondía una promesa. Al describir la humanidad de Jesús, Lucas no solo corregía omisiones de otros evangelios, ofrecía algo que solo un médico gentil podía ofrecer: la visión de un Dios que toca heridas, que camina con los rechazados, que llora con los enlutados, que escucha los gritos de quienes nadie oye. Ese era el Cristo que quería que el mundo conociera. En la madrugada del cuarto día, Lucas escribió los últimos relatos. No hubo fuegos, ni manifestaciones, ni un clímax épico, solo un silencio reverente. La pluma reposó finalmente sobre el papiro seco. El texto estaba completo, pero él sabía que su misión no terminaba allí. La historia que registró, de encuentros, curaciones, perdón, fe, resistencia y gloria, pertenecía ahora a los siglos. Se levantó, con el cuerpo dolorido, pero el espíritu ligero. Pablo aún dormía. Roma aún dormía. Pero Lucas, con los ojos rojos de vigilia y el alma lavada por algo que no comprendía del todo, se arrodilló y por primera vez en días oró con palabras completas. Gracias, Señor, porque aun siendo extranjero, fui llamado a escribir tu evangelio. Y allí, entre olor a pergamino y piedra fría, Lucas entendió que toda su vida, desde el primer paciente hasta el último párrafo, fue una preparación, y que lo que dejaba no era solo un registro, era un testimonio. En los días que siguieron, Lucas no volvió a tocar la pluma, solo observaba. Observaba a Pablo hablar con los hermanos que llegaban a escondidas, con los ojos cansados de huir. Observaba a los soldados que, sin entender, parecían menos duros en presencia de aquel prisionero. Se observaba a sí mismo en el reflejo del cuenco de agua, intentando comprender cómo se había vuelto el cronista de la fe. Era solo un médico, solo un gentil, y sin embargo, ahora cargaba en sus manos las historias más sagradas jamás contadas. Sentía miedo, sí, miedo de que se perdieran, de que las palabras se borraran con el tiempo, pero también sentía algo que no sabía nombrar, una convicción que no venía de él, una paz que descendía silenciosa como la brisa de aquella noche de la visión. No sabía qué pasaría con él, ni con Pablo, pero sabía lo que debía hacerse, y eso, por sí solo, era suficiente. Semanas después, Pablo fue llevado. Lucas lo acompañó hasta donde pudo. Sus ojos se encontraron. No hubo grandes discursos, solo una frase, dicha en voz baja, casi susurrada: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Lucas vio cuando el apóstol fue tragado por la multitud de soldados, y allí, solo, comprendió que la historia de la iglesia se hacía así, con sangre, con silencio, con fe. Volvió a la casa, se sentó ante los pergaminos y los leyó uno a uno. Revisó, corrigió, lloró. Sentía como si se despidiera, no de Pablo, sino de la misión. A partir de entonces, otros llevarían esas palabras, pero sabía, lo escrito jamás moriría, porque no era solo suyo, era de Dios. En la última noche en Roma, Lucas salió solo. Caminó por calles húmedas de niebla, oía voces distantes, pasos apresurados, perros husmeando basura, pero todo aquello parecía lejano. En su pecho solo había una oración, una frase que repetía en voz baja, con los ojos humedecidos y los pies descalzos. Hice lo que pude, Señor, hice lo que pude. No sabía si volvería a su tierra, no sabía si vería de nuevo a los hermanos de la fe, pero sabía que mientras tuviera voz, hablaría del Nazareno, que mientras tuviera manos, sostendría a los caídos,
que mientras tuviera vida viviría para contar la historia de aquel que lo llamó siendo extranjero. Y esa certeza simple y profunda, era su recompensa. A la mañana siguiente, un hermano llevó los pergaminos para que fueran copiados. Lucas no miró atrás. Estaba sentado mirando el cielo pálido entre las nubes. Sentía que no volvería a ver a Pablo, que no volvería a Jerusalén. Pero también sentía otra cosa, extraña, suave, innegable, como si una mano invisible se posara sobre su hombro, como si el Espíritu mismo confirmara dentro de él: has sido fiel. Y eso bastaba, porque, aunque era médico, gentil, uno entre tantos, Lucas sabía que Dios lo eligió para algo que él mismo no comprendía del todo. Y aún sin aplausos, sin gloria, sin altar, respondió con todo lo que tenía, con su mirada atenta, con su pluma cansada, con su corazón entero. Y así fue, sin entenderlo todo, pero creyendo, como Lucas terminó su historia, no como un héroe, sino como un siervo que escribió con lágrimas aquello que cambiaría el mundo. Si este mensaje te tocó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesita escucharlo. Vamos juntos a compartir historias que despiertan fe, justicia y esperanza.